Artritis reumatoide. La artritis reumatoide se define como una enfermedad de tipo autoinmune de evolución crónica, que se distingue por una poliartritis inflamatoria que afecta sobre todo articulaciones pequeñas. Antes de seguir con el tema, conviene aclarar algunas definiciones que se emplean muy a menudo cuando se habla de afecciones reumáticas. La artritis se define al dolor articular asociado a inflamación. Dependiendo del número de articulaciones afectadas, artritis monoarticular es aquella que involucra una sola articulación. Por su lado, artritis oligoarticular involucra de 2 a 4 articulaciones. Y la artritis poliarticular es aquella que afecta a partir de 5 o más articulaciones. En este mismo contexto, una artritis inflamatoria es aquella que cumple con las características de enrojecimiento, hinchazón, calor y sensibilidad al tacto. Y la artritis simétrica se refiere a una afección de ambos lados del cuerpo. Con esta terminología, la artritis reumatoide se caracteriza por ser una artritis poliarticular, inflamatoria y a menudo simétrica. En cuanto a los números de esta enfermedad, la artritis reumatoide es una enfermedad muy común que afecta a todas las razas. Según el estudio Global Burden of Disease de 2010, la prevalencia mundial de la artritis reumatoide fue de 0.24%. De acuerdo al estudio citado, la prevalencia en los países de América del Norte y hasta América Latina Central, la prevalencia estimada fue de 7, mientras que hacia los países de América del Sur la prevalencia es más baja, llegando a 1 en algunas regiones, pero en Brasil la prevalencia se reporta en 5. Al otro lado del Pacífico, en el Viejo Mundo la prevalencia de la artritis reumatoide también es muy variable. En Europa Oriental, la prevalencia alcanza un valor de 8, mientras que en el norte de África, esta enfermedad asciende a una prevalencia de 36. Pero en África subsahariana la prevalencia es de 1. En la población mexicana, un estudio realizado por Peláez Ballestas en el 2011 encontró que la artritis reumatoide tuvo una prevalencia de 1.6% dentro de la población de estudio. Se estima que existen aproximadamente 1 millón de mexicanos con esta enfermedad. Y en la población estudiada, resultó que Yucatán es el estado con mayor tendencia. En cuanto al género, en la población estudiada, por cada 4 personas con artritis reumatoide, 3 son mujeres. Sobre esta enfermedad, la epidemiología ha revelado la existencia de una compleja red de factores de riesgo. Así, por ejemplo, gracias a un estudio sueco de casos y controles se estimó que la herencia de la artritis reumatoide es del 40%. El comportamiento del riesgo de esta enfermedad en una familia fue mayor para la artritis reumatoide seropositiva y de inicio temprano. Ahora sabemos que cuando el antecedente familiar de artritis reumatoide ocurre en un miembro de primer grado, como la madre, el padre o hermanos, existe hasta 3 veces más probabilidad de padecer artritis reumatoide. En cambio, cuando el antecedente recae en un pariente de segundo grado, como abuelos o tíos, existe 2 veces más probabilidades. En el contexto genético, se han identificado por lo menos 100 locis que aportan riesgo para artritis reumatoide. Las asociaciones más fuertes están relacionadas con el antígeno leucocitario humano DRB1. Dentro de la región HLA, DRB1, hay una secuencia de aminoácidos denominada epítopo compartido. Dicha región específica es la que incrementa el riesgo para desarrollar artritis reumatoide. Adicionalmente, hay otros genes que aportan susceptibilidad. Estos incluyen ACTLA4, STAT4, TRAF y PAD1, por mencionar solo algunos. Acerca de los factores de riesgo demográficos, la evidencia sugiere que a mayor edad, mayor es el riesgo de padecer artritis reumatoide. De este modo, la máxima incidencia de artritis reumatoide se encuentra en el grupo de edad que va de los 65 a los 80 años. Respecto al género, la artritis reumatoide afecta 2 veces más a las mujeres que a los hombres. Además, en el género masculino es más probable la aparición de características extraarticulares como nódulos subcutáneos y enfermedad pulmonar intersticial.
El estado socioeconómico bajo también representan un riesgo, probablemente relacionado con la poca accesibilidad a los servicios médicos. De especial importancia resulta mencionar al tabaquismo como un factor de riesgo del estilo de vida, pues la evidencia lo señala como el factor más fuerte para artritis reumatoide. La relación es dosis dependiente. Esta relación está más estrechamente relacionada sobre todo en la artritis reumatoide seropositiva. Además, dicha característica interactúa con la presencia de alelos de epítopos compartidos para incrementar el riesgo de manera importante. Así, por ejemplo, tenemos en esta tabla en la cual vemos la comparación del riesgo relativo tomando como grupo de referencia a aquellos pacientes que nunca fueron fumadores y que además son negativos para el epítopo compartido. Del mismo modo, encontramos que para un paciente fumador cuando es epítopo compartido negativo, el riesgo relativo es de 1.5, y cuando no es fumador pero es epítopo compartido positivo, el riesgo es de 3.3. Y cuando se combinan estas dos características, el riesgo puede incrementarse desde 5.4 hasta 21 dependiendo del número de copias del epítopo compartido positivas. Este es un claro ejemplo de cómo la susceptibilidad genética, aunado a factores del estilo de vida y el ambiente, pueden modificar drásticamente el riesgo para padecer una enfermedad. Adicionalmente, un metaanálisis estimó un riesgo mayor de 30% para aquellos individuos con un IMC mayor de 30, y un riesgo mayor de 15% para el caso de sobrepeso. Por su lado, el consumo moderado de alcohol se asocia con un menor riesgo de artritis reumatoide, pero no en todos los casos, por lo tanto, no es un factor protector que deba promocionarse en la población. En cuanto a la nutrición y la dieta, algunos estudios observacionales sostienen que una mayor ingesta de pescado y de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga puede estar asociado con un riesgo moderadamente menor para padecer artritis reumatoide. Por el contrario, el consumo de carnes rojas y refrescos se relacionan con un aumento en el riesgo para padecer artritis reumatoide. También es conocido que la lactancia materna y la actividad física pueden actuar como factores protectores que disminuyen el riesgo de padecer artritis reumatoide. Se ha venido incrementando la evidencia que apunta a que el desarrollo de artritis reumatoide puede verse favorecido por otras condiciones como la inflamación crónica de las mucosas, las alteraciones en el microbioma, las infecciones virales, exposición ambiental y la contaminación. Aunque de momento, las conclusiones aún son controversiales. La fisiopatología de la artritis reumatoide es un asunto complejo. En un panorama general, todo inicia en un individuo que por su genética cuenta con una susceptibilidad para artritis reumatoide. Al principio la autoinmunidad no es detectable, la articulación se conserva sana y en consecuencia hay ausencia de síntomas o signos. Pero cuando a la susceptibilidad se le agregan las interacciones ambientales y los factores de riesgo del estilo de vida como el tabaquismo, entonces es posible dar comienzo a la autoinmunidad. El primer golpe sucede cuando empiezan a aparecer las modificaciones post-traslacionales como la citrulinización de proteínas. Así comienza un estado de autoinmunidad caracterizado por incremento de los niveles de citocinas, quimiosinas y proteína C reactiva. Más adelante en este proceso, empieza la formación de anticuerpos como el factor reumatoide y los anticuerpos antiproteínas cíclicas citrulinadas. A estas alturas, las células tanto del tipo mieloide como los macrófagos y las células del sistema inmune innato como los linfocitos ya empiezan a infiltrarse al interior de la articulación. En este punto ya nada puede detener la expansión de la respuesta inflamatoria que se acompaña de la producción de una gran variedad de anticuerpos. Lo que a su vez culmina en las primeras manifestaciones de la artritis reumatoide en su etapa temprana. Al principio puede tratarse de una artritis indiferenciada. Pero más adelante hay una progresión a una artritis reumatoide establecida que puede ser clasificable de acuerdo a los criterios que abordaremos más adelante. En su enfoque molecular, uno de los fenómenos que se ha venido estudiando con bastante escrutinio es el proceso de citrulinización que ya comentamos previamente. Este proceso es estimulado por una susceptibilidad y especialmente por el tabaquismo.
La citrulinización conduce a la formación de antígenos nuevos, los cuales serán reconocidos por el sistema inmunológico. En un individuo sano, su sistema inmunológico tiene tolerancia hacia sus propios antígenos, es decir, hay autotolerancia. Pero cuando estos antígenos son modificados por el proceso de citrulinización, se crean antígenos nuevos que son reconocidos como extraños por el sistema inmunológico y de este modo la autotolerancia se rompe. Esto desencadena la activación del sistema inmunológico. Lo que sucede a continuación es la proliferación de células autoinmunes. La cascada empieza con las células presentadoras de antígenos, que luego promueven la diferenciación y activación de los linfocitos T y posteriormente de los linfocitos B productores de anticuerpos. De estas interacciones celulares resulta la producción del factor reumatoide y de los anticuerpos antiproteínas cíclicas citrulinadas. La fisiopatología de esta enfermedad se torna más intrincada cuando se toma en cuenta la gran variedad de citocinas y otras moléculas que se producen en el ambiente inflamatorio que involucra a las articulaciones. Lo que sí se sabe es que el sinergismo de estas moléculas conducen al daño del cartílago y el hueso, lo que a su vez lesiona la articulación. En su enfoque clínico, la presentación clínica de la artritis reumatoide consiste en una artritis poliarticular simétrica, que comúnmente afecta las manos, muñecas y pies. Adicionalmente a estas características, hasta un 40% de los pacientes pueden desarrollar manifestaciones extraarticulares, de las cuales, las más comunes son los nódulos reumatoides, la anemia y el síndrome de Sjögren secundario. Otras manifestaciones extraarticulares incluyen manifestaciones cutáneas, especialmente nódulos y vasculitis. Enfermedad cardiovascular como aterosclerosis acelerada y pericarditis. Complicaciones pulmonares que incluyen el síndrome de Kaplan, la enfermedad pulmonar intersticial, derrame pleural y nódulos pulmonares. En lo ocular, puede acompañarse de epiescleritis, queratoconjuntivitis seca o queratitis ulcerosa periférica. Y las anomalías hematológicas incluye la anemia, leucopenia, neutropenia, eosinofilia y trombocitopenia o trombocitosis. Los principales motivos por los cuales el paciente busca atención médica son el dolor e hinchazón frecuentemente bilateral que afecta múltiples articulaciones de las manos, pies y muñecas. Algunos podrían también quejarse de fatiga, pérdida de peso, fiebre y mialgias. Al interrogar el padecimiento actual, este trastorno tiene un inicio insidioso, con empeoramiento gradual, que se acompaña con dolor y rigidez sobre todo en las mañanas, con una duración de más de 30 minutos y que suele ceder conforme se realizan las actividades del día y con el calor. En la exploración física, la enfermedad respeta los signos vitales, aunque es posible la fiebre y la pérdida de peso. En la piel, el médico puede encontrarse con nódulos reumatoides, los cuales se observan sobre todo en el 30% de la enfermedad avanzada que no ha sido bien tratada. Estos nódulos tienen un diámetro variable entre 1 a 2 centímetros. La localización más frecuente son los codos, nudillos, espinas isquiáticas, occipucio, antebrazo extensor y tendón de Aquiles. En los ojos es muy importante buscar intencionadamente datos de epiescleritis, queratoconjuntivitis o queratitis ulcerosa. A la exploración de los pulmones, escuchar estertores crepitantes puede ser el indicio para enfermedad intersticial. Y durante la valoración del abdomen, considérese que la esplenomegalia puede sugerir síndrome de Felty. Y finalmente, el elemento más importante a valorar cuando se sospecha artritis reumatoide son las articulaciones. Lo común es que se trate de una artritis poliarticular simétrica. De todas, las articulaciones que se ven más afectadas se localizan en la mano, específicamente las articulaciones interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas y la muñeca. Adicionalmente pueden verse afectadas también las articulaciones de los pulgares y las metatarsofalángicas de los pies. Las articulaciones típicamente son pantanosas,
sensibles a la palpación y cálidas. La hinchazón generalmente se centra alrededor de la articulación afectada. El rango de movilidad puede verse limitado. En algunos casos es posible encontrar la deformidad del dedo en botonero, la cual es el resultado de la flexión de la articulación interfalángica proximal con hiperextensión de la falange distal. En el signo del cuello de cisne también es posible apreciarlo en la artritis reumatoide, el cual resulta de un desequilibrio de los tendones de los dedos. Este desequilibrio causa una deformidad en la que la articulación interfalángica proximal se extiende excesivamente y la articulación interfalángica distal se flexiona hacia abajo. Cuando se ve de lado, el dedo luce con la forma del cuello de un cisne. En el peor de los casos, una artritis reumatoide puede conducir a daños severos como la desviación cubital, la cual es el resultado de la inflamación de las articulaciones metacarpofalángicas que provocan el desplazamiento de los dedos. Para establecer un diagnóstico, la ACR y la EULAR han propuesto sus criterios actualizados en 2010. En primero, debe existir al menos una articulación con sinovitis clínica no explicada por otra enfermedad. Sumándose a uno de dos escenarios, la presencia de enfermedad de larga evolución que satisfacía previamente los criterios de clasificación. Y el otro escenario es la presencia de al menos dos erosiones periarticulares típicas. Los criterios de clasificación se analizan enseguida, estos deben de sumar al menos 6. Para clasificar a esta enfermedad, puede valorarse la participación conjunta en diferentes condiciones. Si solo está afectada una articulación de mediana a grande, la puntuación asignada es 0. Cuando se afectan de 2 a 10 articulaciones medianas a grandes, la puntuación es de 1. Cuando hay afección de 1 a 3 articulaciones pequeñas, se suman 2 puntos. Cuando se ven comprometidas de 4 a 10 articulaciones pequeñas, entonces se suman 3 puntos. Y cuando se afectan más de 10 articulaciones, entonces se añaden 5 puntos. En el apartado de la serología, cuando el factor reumatoide y los anticuerpos antiproteínas cíclicas citrulinadas son negativas se añaden 0 puntos. Pero cuando el factor reumatoide y los anticuerpos antiproteínas cíclicas citrulinadas son bajos, se añaden 2 puntos, y cuando el factor reumatoide es alto y el AAC es bajo se añaden 3 puntos. Sobre los reactantes de fase aguda, la proteína se reactiva y la velocidad de sedimentación globular anormal añade 1 punto, y cuando la duración de los síntomas es de más de 6 semanas se añade otro punto. Una vez que se tiene un diagnóstico presuntivo de artritis reumatoide, lo más recomendado es referir al paciente desde el primer nivel hasta un segundo nivel para seguir con su evaluación. Las pruebas iniciales en pacientes con sospecha de artritis reumatoide incluye análisis de sangre y pruebas de imagen como radiografía. De las pruebas serológicas, contamos con el factor reumatoide, el cual se encuentra presente entre el 75 a 80% de los pacientes con artritis reumatoide. La positividad define a la artritis reumatoide seropositiva, pero pueden haber casos de pacientes seronegativos, es decir, aquellos en quienes no se detecta el factor reumatoide. El factor reumatoide consiste en anticuerpos de tipo IgM que se unen a la fracción cristalizable de la inmunoglobulina G. Esta prueba tiene una sensibilidad del 69% y una especificidad del 85%. Su interpretación debe tomarse con cautela, ya que la prueba puede ser positiva en personas sanas, así como en otras enfermedades reumáticas, infecciones y neoplasias. La otra prueba serológica disponible es la detección de anticuerpo antiproteínas cíclicas citrulinadas. Esta prueba posee una sensibilidad de 77% y una especificidad del 96%. Como vemos, esta prueba es más específica en comparación con el factor reumatoide. Esta prueba puede ser positiva incluso antes del comienzo de las manifestaciones clínicas y antes de aparecer el factor reumatoide. Ocurren menos falsos positivos, solo el 2% de otras enfermedades reumáticas y personas sanas podrían ser falsos positivos. Actualmente la proteína se reactiva y la velocidad de sedimentación globular también refuerzan el diagnóstico de artritis reumatoide,
encontrándose generalmente elevados. Otros hallazgos de laboratorio que son posibles en pacientes con artritis reumatoide es la anemia, trombocitosis e hipoalbuminemia. Se recomienda solicitar radiografías de manos, muñecas y pies y de aquellas articulaciones que se encuentren afectadas. Los hallazgos que se aprecian en una radiografía comprenden las erosiones marginales, estrechamiento del espacio articular, hinchazón de tejidos blandos, pérdida difusa del cartílago, osteoporosis articular leve, quistes y adelgazamiento cortical. Otros métodos de imagenología que podrían ser útil comprenden al ultrasonido. Este método es especialmente útil para detectar lesiones inflamatorias tempranas de tejidos blandos como sinovitis, tenosinovitis y bursitis, además de erosiones. Por resonancia magnética, también es posible encontrar afección sinovial o del tejido blando. No profundizaremos mucho, ya que en primer nivel de atención, con las pruebas serológicas, los marcadores de inflamación y la radiografía ya es posible tener una valoración inicial completa del paciente con artritis reumatoide. En segundo nivel de atención, las técnicas de imagen y laboratorio podrían ser más complejas. El diagnóstico diferencial debe descartar enfermedades como la osteoartritis, la cual se distingue porque en este caso las articulaciones más afectadas son la rodilla, la cadera, las manos y la columna cervical. Además, el dolor empeora con la actividad. La radiografía, a diferencia de la artritis reumatoide, puede mostrar pérdida del espacio articular y osteofitos. Por su lado, la artritis infecciosa es otra condición que puede simular una artritis reumatoide, pero en su caso generalmente hay asociación con una infección previa. Además, el compromiso articular suele desaparecer a las 6 semanas sin dejar secuelas a largo plazo. Por último, algunos casos raros de gota pueden presentarse como una artritis poliarticular, pero las pruebas de laboratorio en donde se observa un ácido úrico mayor a 7 miligramos por decilitros puede respaldar el diferencial. Llegamos al término de esta clase. Te recomendamos descargar la presentación y hacer las autoevaluaciones del tema.